Del libro Engranaje de Sueños, Necrópolis, de Gustavo Ramos, ilustrado por Martín Vera. Yo soy de ahí abajo, ese es mi lugar. Aún la siento como se va haciendo cada vez más parte de la tierra, cada año más adentro de la inmensa oscuridad. Ya no había razón de ser para Sofía Baxter, ya nada le importaba en la vida. Su hermana gemela, Josefina, había muerto en un accidente cuando las dos niñas habían cruzado por una avenida desobedeciendo a sus padres y una carroza que distribuía velozmente su mercancía las había atropellado. Sofía había logrado sobrevivir. Solo un golpe en la cabeza que la había dejado inconsciente sobre el suelo empedrado, pero su hermana no había tenido la misma suerte. Ella estaba más adelante en el momento en que apareció la carroza y había recibido todo el peso del impacto. Desde ese nefasto día, Sofía nunca más fue la misma. Sus padres veían con congoja cómo su hija se perdía dentro de su habitación, encerrada en la oscuridad de persianas bajas. Pálida, ya apenas comía, tan flaca que daba impresión. Eduardo Rawson, el doctor de confianza de la familia, había diagnosticado una melancolía inconcebible para su edad. Una depresión tan crónica que no podía ser la de una joven de 11 años. Al principio, habían pensado que todo se debió al accidente, al golpe en la cabeza, al shock de haber perdido a su hermana gemela. Pero los años fueron pasando y no mejoraba. Yo soy de ahí abajo. No es tan terrible como crees. En ese mar de calaveras hay una calma, una armonía nunca experimentada acá. En este caos donde nada alcanza. Prefiero el silencio, la soledad de su féretro. El doctor entonces medicó vitaminas, salidas al aire libre, contacto con otras personas y actividades recreativas. La internación era otra posibilidad, pero su padre, Osvaldo Baxter, un importante empresario, respetado en su comunidad, no quería saber nada con manchar su nombre con una hija lunática que inundara los periódicos. Al final, solo lograron que saliera para visitar el cementerio donde estaba enterrada su hermana. Hacía largas caminatas por el camposanto, leyendo epitafios, conversando con los muertos, hasta que dejaba unas calas en la tumba de Josefina, las flores favoritas de su gemela. Sus padres observaban con horror el repulsivo interés que su hija tenía por ese siniestro lugar, aunque, según el médico, había ciertas mejorías. Había comenzado a comer debido al desgaste de las caminatas y, principalmente, había logrado salir de su cuarto. Lamentablemente, al llegar un nuevo aniversario de la muerte de su hermana, Sofía decayó en su letargo y aislamiento. No quiso volver a comer, no quiso recibir visitas y se rehusó violentamente a las vitaminas recetadas que quería suministrarle su madre. Se quedaba postrada por horas, con su abultado cabello sobre el rostro y las uñas cada vez más largas. Su madre Eugenia estaba destrozada. Sabía que a sus espaldas decían que era una mala madre, que no había cuidado bien a sus hijas. Para una mujer respetable como ella, que buscaba siempre mostrarse pulcra y servicial, era lo más terrible que podía pasarle. Al principio había pensado que sería algo pasajero, pero ya hacía 3 años que su hija estaba padeciendo esa horrible enfermedad y parecía estar muy lejos de curarse. ¿No olés la carne podrida? Mi corazón ya no late. Tengo gusanos deslizándose sobre mi piel. Estoy muerta. Soy solo un alma en pena. No tenía interés en ropas, muñecas o estar con otras niñas de su edad. Cuando se dignaba hablarle, las cosas que le decía eran tan desagradables como incomprensibles. Cada vez pensaba más en la posibilidad de recluirla en un hospicio. Pero su marido había sido rotundo. Nada de prensa, nada de escándalo. La solución de Osvaldo Baxter fue brindarle una enfermera para que Eugenia se sintiera acompañada en el cuidado de Sofía. Esto no mejoró la situación. Muchas enfermeras pasaron por esa casa sin que ninguna quisiera quedarse por mucho tiempo. Decían que eso no era normal,
que no era como otras enfermedades de niños o ancianos en convalecencia, que las cosas que decía Sofía eran demasiado aterradoras, que no se sentían capaces de lidiar con ella. No necesito nutrirme, no hay vida antes de la muerte. ¿No lo entendés? Mi cuerpo está degradándose. No tengo cerebro ni nervios, soy solo huesos. Mirá mi cráneo en el espejo. ¡Qué bello esqueleto! Vos también tenés debajo uno igual de bello. Ya llegará tu hora. El caso de Sofía era extraño. Ese desdén hacia la vida, esa insana necesidad de reclusión, de estar inerte como si fuera una roca, algo inanimado, algo muerto. Pero ese deseo imperioso hizo que, en esa noche de tormenta, sin que la enfermera de turno se percatara, Sofía saliera de su cuarto, bajara las escaleras y abriera la puerta de par en par. El cementerio se cernía con su antiguo arco de entrada y ella se internó por las derruidas lápidas mientras un rayo quebraba el cielo. Conversó, como siempre lo hacía, con los difuntos con los que se cruzaba. Guadalupe Herrera, la joven que se suicidó abriéndose las venas por un amor. Ernesto Gómez, el hombre que había conocido la mitad del mundo para terminar sus días en una botella. Amanda Echeverría, que había sido degollada por su celoso marido, hasta que llegó a la tumba que buscaba. La lluvia arreciaba apelmazando sus oscuros cabellos y tapándole el rostro. Igual pudo leer el nombre de su hermana, Josefina Baxter, la que fue atropellada junto con Sofía a los 8 años por una carroza. Ella debía haber muerto también. Todo hubiera sido más fácil. Ayudada por las gotas que caían, la tierra se hizo un fango sencillo de remover. Igual sus uñas sangraron hasta que sintió la dura madera de roble. Cuando pudo abrir por fin el pequeño ataúd, no podía creerlo. Allí estaba Josefina, su querida hermana, inerte como la había sentido por tanto tiempo. Inerte como quería estarlo. Sin dudarlo un segundo, se introdujo al lado de su hermana y se acurrucó temblando. Cerró la tapa y dejó entonces de sentir la lluvia sobre su cuerpo. Entro a la oscura morada. La humedad de la fosa me envuelve y nos acurrucamos. La penumbra tan ansiada, el silencio tan tuyo. Ahora estamos solas, otra vez las dos juntas, como siempre debió ser, como nunca debió cambiar. Las dos seremos una nuevamente en este otro lado, en el mundo de aquí abajo. La eternidad del sepulcro es tan inmensa y reconfortante. Al día siguiente, el guardián del cementerio encontró la tumba abierta. Ya no pudieron hacer nada. Sofía se había asfixiado dentro del féretro. Sin embargo, no había rastros de rasguños o intentos de escapar como se evidenciaba en otros casos de entierros prematuros. Ella estaba allí como dormida, abrazada al cadáver de su hermana gemela. Sus padres no se animaron a separarlas.